Las infografías interactivas tienen la misma función de transmitir información que una infografía normal, pero con una manera distinta de lograrlo, pues necesitan la interacción del usuario para explotar al máximo sus capacidades. Por ejemplo, puede necesitarse un clic o un rollover. Cuando crees una infografía interactiva, debes de tener presente todos los puntos que hasta aquí hemos visto a lo largo del curso, pero además considerar 3 puntos adicionales: la información visible y oculta, la experiencia de usuario y las estadísticas. Empecemos hablando de la información visible y oculta. Esto es muy importante. La información inicialmente visible puede ser poca, pero debe ser interesante. Un error común es que la información útil y detallada esté visible solo cuando se interactúa. Esto está mal, pues una regla es que el usuario, con una primera revisada del texto y gráficos, se enganche y esto haga que recién quiera interactuar con la infografía para obtener mayor información de la parte que él desee saber más. Puedes hacerlo de la siguiente manera: el total de la información recopilada divídelo en 2 partes, lo visible y lo oculto. El tema aquí es que tienes que pensar muy bien cómo repartir contenido interesante para ambas partes, no solo para la parte oculta. Claro que lo común es que para la parte visible inicialmente se muestre un poco menos de información que para la parte oculta. Ahora hablemos de la experiencia de usuario. Ya hemos dicho varias veces que en este tipo de infografías es fundamental la interacción del usuario. Entonces, tenemos que hacer que este proceso sea lo más agradable y menos complicado posible. Esto y otras características para mejorar el tiempo que le dedica a nuestro trabajo, podemos definirlo como experiencia de usuario. Para los que tienen experiencia en diseño web, esto no es nuevo y solo sería cuestión de aplicarlo en sus infografías. Para los que no, es, como dije, básicamente cumplir con ciertos criterios para hacer la interacción con el trabajo lo más agradable posible. En Internet podemos leer un buen manual y luego aplicar nuestros propios criterios para lograr una buena experiencia de usuario. Pero para que tengas una idea, puedes considerar, por ejemplo, lo siguiente: escoger colores que hagan contraste con el resto de contenido. Resaltar la palabra infografía interactiva y una llamada a la acción. Si es un medio que no acostumbra a publicar este tipo de infografías, debemos de indicar que se trata de esto para que el usuario empiece a interactuar. Señalizar correctamente las secciones con las que se va a interactuar. Es decir, especifica un estado o diseño diferente a cada sección que necesite un clic o un rollover. Esto para que el usuario no tenga que estar adivinando a ciegas qué parte es interactiva. Tener cuidado al superponer elementos. Es decir, por ejemplo, al hacer un rollover, cuidar que los elementos visibles a partir de ese momento no tapen demasiado los demás elementos de fondo. No sobrecargar la infografía. Se refiere a que los archivos multimedias, fotos, videos o audios, preferiblemente alojarlos en servidores externos para no consumir demasiados recursos del servidor. Simplificar los métodos de interacción con las redes sociales. Podemos, por ejemplo, colocar un botón de compartir rápidamente en Facebook o Twitter. Y así como estas consideraciones, podemos idear otras que hagan más agradable el consumo del trabajo por parte de los usuarios. Las estadísticas. Si haces una infografía interactiva, va a estar online, así que es importante conocer información sobre quiénes interactuaron, si compartieron la infografía, desde qué medios llegaron y cuánto tiempo pasaron.
Todo esto es importante porque te permite saber si tu infografía resulta atractiva para los usuarios y si genera interacción. Si no fuera así, tendrás que pensar en hacer un rediseño o idear la manera que el usuario se enganche con tu trabajo. Si hacemos la infografía desde cero, debemos de contar con un servicio como Analytics y colocar etiquetas de seguimientos en determinadas páginas para conseguir reportes de la infografía. Este es un proceso que lo puede hacer el webmaster de tu agencia. Si aprovechamos un servicio de terceros, como veremos en unos momentos, estos también nos dan las opciones de Analytics, aunque solo en sus versiones premium. Ahora veamos cómo hacerlas. Si somos desarrolladores web, no tendremos problemas en trabajar con HTML5, CSS y JavaScript para crear nuestras infografías interactivas. Es más tedioso, pero tenemos el 100% de control sobre el diseño. Si no, podemos usar un programa como Animate, en donde nos vamos a ahorrar escribir demasiado código y es también muy sencillo de usar. Te aseguro que no es nada complicado. Y si no tenemos mucho tiempo para empezar con Animate, podemos emplear servicios de terceros para crearlas, que es lo que vamos a hacer en este video. En este caso les voy a hablar de dos muy conocidas, ThemeLink e Infogram. Las dos tienen versiones de pago y free. En la actualidad, muchas agencias como diarios o revistas compran una licencia para que su personal, que no son diseñadores, sino más bien periodistas con conocimientos de diseño, puedan crear buenas infografías de manera fácil. Si eres independiente, dependiendo del alcance del proyecto, te puede servir muy bien una cuenta free. Empecemos hablando de ThemeLink. Te voy a explicar cómo creé esta infografía interactiva para un periódico del Perú en su versión online. Lo creé con una cuenta premium de la empresa que me contrató, pero para este ejemplo solo puedo usar mi cuenta free. El proceso es realmente sencillo. En los archivos base te adjunto una parte de estas monedas si no tienes a la mano alguna imagen ya preparada. Piensa en estos servicios como anotadores sobre imágenes. Una vez registrado, te vas a crear y clic en el botón para subir tu imagen. Una vez lista, hacemos clic para agregarle un tag o una burbuja. Luego desde aquí podemos agregarle algún texto o directamente un video. Por ejemplo, coloquemos este. Y ahora pongamos algún texto. En la parte de abajo podemos ver otras opciones de personalización, pero que son de pago. Hacemos clic en guardar y podemos ir viendo cómo va quedando. Reproducimos el video. Les fue difícil vencer al árbol y a la lluvia, al calor y a la maleza. Y hacemos el mismo proceso con las demás monedas. Vemos que así de sencillo es crear esta infografía interactiva. Ya de aquí podemos en cualquier momento editarlas, insertarlas en nuestra web o compartirlas rápidamente. Bajo los mismos conceptos de anotaciones, podemos trabajar con Infogram. Desde aquí podemos comparar sus planes y ya sería cuestión de que los prueben y vean cuál les va mejor. Así que ya lo sabes, puedes crear infografías interactivas desde cero, con programas como Animate o con servicios de terceros.